Muy buenas tardes tengan todos nuestros televidentes, que como todos los días se conectan con este programa que se llama Juntos a las 3, con la doctora Carmen Larrazábal, Fabián Mendoza y su merced. Muchísimas gracias a todas las personas que todos los días se conectan con nosotros, nos escriben, están pendientes de las llamadas, de comentarnos sobre nuestros temas del día, que siempre son de carácter educativo. Y hoy, un tema que nos preocupa muchísimo. Si ya hemos hablado de este tema en otros programas, pero hoy queremos hablar es de la prevención que nos aqueja con este tema que en Colombia las cifras realmente son impresionantes. Y a nivel mundial, ni se diga. Doctora Carmen. Sí, señor. Un tema muy fuerte, el que tenemos el día de hoy. Sí. Y la gente nos puede llamar al 410-7325 o escribir a nuestras redes sociales, en Facebook Juntos a las 3, en Instagram y en Twitter, @Juntos a las 3 con número. Nuestro hashtag para todo lo que quiera comentar es Juntos a las 3. Hashtag o numeral Juntos a las 3 y ahí usted nos comenta lo que quiera de este tema, que es complicado. Doctora Carmen, ¿cómo le ha ido? Divinamente, divinamente, pero muy preocupada. Sí, me encanta por porque el es tema que este tema estamos tratando en el día de hoy. Muy fuerte. ¿Sabe por qué? Porque la población que se ve todos los días expuesta a este tipo de situaciones es una población joven adulta. Y como es una población joven adulta, entonces nos preocupa que todos los días va en aumento. Y también va creciendo, sobre todo, en una población cuya edad comprende de los 5 a los 9 años. Y ni qué decir de las edades comprendidas más allá de los 65 años. Como vemos, era necesario hablar de la forma, de la manera de prevenir el suicidio. ¿Por qué? Porque todos los días nos sometemos a nuevas muertes, a nuevos intentos, y esto no le hace bien a la sociedad. No le hace bien en la parte de la salud psicológica, en la parte de la salud mental de una sociedad que se compromete todos los días con una evolución. Por eso nosotros desde acá, desde el equipo de Juntos a las 3, queremos sentar no solamente una voz, ¿para qué? Para generar la iniciativa entre los familiares y todas las personas que viven en los hogares para estar atento a los comportamientos, las diferencias que puedan tener entre un comportamiento y otro. ¿Por qué? Porque cuando ya a ustedes le están repartiendo las medias, quédese con las medias, al tío le dejan los zapatos, a usted le dejo mis chaquetas, y uno dice, ¿por qué está repartiendo las cosas? O empiezan a escribir mensajes Son como mensajes, despidiéndose, sí, unos mensajes muy extraños que ahí es donde uno tiene que estar alerta si está cercano a estas personas. Claro. ¿No? Entonces nosotros les vamos a dar acá, con una serie de especialistas que tenemos invitados, a que precisemos cuáles son los comportamientos que nos llevan a deducir o a pensar que estamos cercanos a un familiar, a un amigo, a nuestra pareja, casi con un comportamiento suicida al borde. Su merced sabe que hoy es el día de Santa Cecilia, aparte que es día de Santa Marta, pero es día de Santa Cecilia, que es la patrona de los músicos. Así que un saludo muy especial para todos los músicos. Mire, hoy con su patrona de Santa Cecilia. No sabía, qué bueno. El 10 de septiembre, doctora Carmen, Día Mundial de la Prevención del Suicidio. A mí cuando uno proclama un día, es porque es porque la cosa se volvió grave, fuerte, y porque la incidencia de los comportamientos frente a ese flagelo se han vuelto ya repetitivos, constantes, frecuentes. Así que no demos más espera y comencemos con las frases que hacen de este programa una realidad. Es preciso observar bien esto. En nuestros tiempos, el suicidio es un modo de desaparecer. Se comete tímidamente, silenciosamente. No es un hacer, es un padecer. Y lo dijo César Pavese, escritor italiano. No es un hacer, es un padecer. ¿Por qué? Porque padece tanto quien lo comete como el que lo padece. La familia que queda aquí
los hermanos, los tíos, los padres si están vivos, los compañeros de trabajo, los amigos, todos terminan ¿qué? Padeciendo. Y por eso se dice eso. Y además, como lo hablábamos antes de iniciar el programa, hay un sentimiento de culpa que queda con la persona que está muy cercana, como que hice mal o en qué momento me llamó y no estuve ahí para atenderlo. Entonces es algo muy fuerte. Pues le traje esta frase, doctora Carmen, el día de hoy, que dice así: amigo, hermano, hijo, padre, madre, tío, primo, cuñado, suegra, amor, ¿qué tienes? Últimamente ya no comes, no duermes, estás abusando del alcohol. Daría todo por no perderte. ¿Estás pensando en quitarte la vida? Me estás matando y esto no es un homicidio. Hoy queremos prevenir el suicidio. Muchísimas gracias. Me gustó. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Me gustó sobre todo porque deja sentado que la persona se está dando cuenta del cambio comportamental que está viviendo el otro. Y no crean, a veces dicen, pero es que no se le notaba, es que no nos dimos cuenta, es que quizás, ¿dónde estábamos nosotros? Como dicen por ahí, doctora Carmen, nadie se suicida de la noche a la mañana. Eso no es que, ay, hoy me voy a suicidar, ya, chao. No, mire, cuando yo estaba estudiando psicología, una de las tesis que a mí más me llamaba la atención en cambios comportamentales era la que tenía que ver con la etiología del suicidio, porque mostraban precisamente que el suicidio no tenía que ver con un día ni con un comportamiento, sino que era algo que tenía unos factores, unos variables y tenía unas situaciones que nos invitaban a decir algo está pasando. Por eso, en esta tarde, para seguir estudiando toda esta problemática, debemos darle como una introducción y al introducirlo hemos invitado a nuestro psiquiatra de cabecera, el doctor Rodrigo Córdoba, quien nos acompaña en esta tarde hablando del suicidio. Veamos. Hoy en Juntos a las 3 visitamos al doctor Rodrigo Córdoba, presidente de la Asociación Latinoamericana de Psiquiatría. Él nos explica qué situaciones pueden llevar a una persona a suicidarse. El suicidio es el acto de atentar contra sí mismo. Y nosotros identificamos tres tipos de situaciones. Uno es la idea, es decir, alguien que tiene una idea de acabar con sus días, que es supremamente común. En algún momento, así sean ideas peregrinas o ideas más establecidas, las personas piensan que esa sería la manera de solucionar sus dificultades. Lo otro es cuando esas ideas se vuelven actos, acciones, entonces es lo que nosotros conocemos como un acto suicida o un intento suicida, y ya los médicos evaluamos esas situaciones y lo vemos de acuerdo a la severidad, a la magnitud, a la posibilidad de hacer realidad esto. Y lo tercero son los suicidios, es decir, el consumar esas ideas, pasándolas por actos y volviéndose acciones donde las personas pierden la vida atentándose contra sí mismas. ¿Cómo identificar a un posible suicida en nuestra familia? Nosotros lo hemos discutido en muchas oportunidades. Y claro, hay líneas y señales de atención, hay preocupaciones quienes hablan de manera permanente y reiterativa de situaciones relacionadas con la muerte, pero el principal factor protector para suicidio es identificar las enfermedades mentales. Y la primera causa, es decir, el factor de riesgo más alto para el suicidio, el 90%, estudios tanto locales, el grupo de la Universidad de Antioquia, estudios internacionales, estuve con el grupo, donde hay una colombiana allí, con el grupo de John Mann, el grupo de la Universidad de Columbia, han evidenciado que las personas que cometen suicidios tienen una enfermedad mental subyacente y lo más común que se presenta es las depresiones. Alguien que tiene una depresión sin duda es un factor de riesgo para cometer un acto suicida. Se suman otros factores. Después de controlar una crisis suicida, ¿hay peligro de que se vuelva a repetir? Como estábamos viendo, el suicidio es un epifenómeno, es decir, como es el brote que se presenta en el niño que tiene una enfermedad eruptiva. Entonces nosotros controlamos la fiebre o el brote, pero lo que está debajo es o el virus o la bacteria, entonces hay que
controlar las causas, lo que está produciendo este suceso. Entonces, si es una depresión y yo no intervengo la depresión, pues el factor de riesgo es mucho más alto para que pueda haber otro intento. Entonces, lo que tengo es que controlar el intento, controlar las causas, que en este caso sería tratar de manera adecuada la depresión. ¿Cómo debe apoyar la familia a un posible suicida? Un intento de suicidio es un grito, es un alarido de una persona que está con dificultades. Y entonces, obviamente, muchas veces con decir ponga de su parte, haga la tarea, usted tiene todas las posibilidades, lo consideran más que suficiente. Pero es necesario que una persona que ha dado un alarido de estos, pidiendo, buscando desesperadamente ayuda, se oriente hacia un profesional de la salud mental que seguramente va a intervenir no de forma sino de fondo las causas de lo que lo llevaron a tomar una decisión de estas. Finalmente, escuche los consejos que el doctor Córdoba le da hoy en Juntos a las 3. Cuando alguien ha cambiado de manera drástica como era previamente, se siente triste, cansado, ha perdido el gusto, el color, el sabor por las cosas de la vida, y esto está impactando el funcionamiento de su vida, sin lugar a dudas está frente a una situación de tristeza o depresión, y esto obliga a pensar que es alguien que está pasando mal, que se convierte en un factor de riesgo para vivir mal y para cosas como el suicidio, y oriéntelo a que busque ayuda y seguramente cambiaría de manera significativa su existencia. Algo que llama poderosamente la atención son los factores de riesgos, como nos los decía el doctor Córdoba. Si no estamos atentos a esto, pues es muy probable que una depresión pase sin prestarle atención, pase desapercibida. ¿Cuál es el problema? Hombre, el problema es que cada año se suicidan casi 1 millón de personas en el mundo, lo que supone una tasa de mortalidad global del 16 por 100.000. O una muerte cada 40 segundos. Usted se puede imaginar que nosotros aquí hablando toda una hora y en esa hora ¿cuántas personas han terminado acabando con su vida? No, terrible. Y sobre todo los indicios en estas encuestas que hacen, en todas estas investigaciones. Y me impresiona, por ejemplo, doctora Carmen, que por 20 a 25 intentos sí, infructuosos de adultos, hay un suicidio en adultos, pero en jóvenes de 15 y 24 años son 200 intentos por suicidio. Increíble. O sea que la cantidad de 15 a 24 de jóvenes que están probando todo el tiempo en suicidarse es impresionante. No, y es increíble, y es que en los últimos 45 años, como bien lo decía, las tasas de suicidio han aumentado a un 60% a nivel mundial. El suicidio es una de las 3 primeras causas de defunción entre las personas de los 15 a los 44 años en algunos países, y la segunda causa en el grupo de 10 a 24 años. Estas cifras, mira, no incluyen las tentativas de suicidio, sino los suicidios reales, los que sí se llegan a consumar, que son hasta 20 veces más frecuentes que los casos de suicidio. Lo que tú decías, que es mucho más la gente que todos los días está intentando a los que verdaderamente llegan a suicidarse. Pero lo que estamos haciendo con este programa es evitando que tanto una cifra como la otra aumenten. Se estima que a nivel mundial el suicidio supone el 1.8 de la carga global de morbilidad desde 1998 y que en el 2020 va a representar el 2.4 en los países con economías de mercado, en los países del mundo socialista. Como vemos, entonces, aquí esto no hace distingo de nada. Y como todos los días nos encontramos y nos enfrentamos con estas muertes, nosotros fuimos precisamente a trabajar con medicina legal, quienes desde la dirección nos están, con el doctor Carlos Eduardo Valdés, nos está diciendo cuáles son las cifras exactas acá en nuestro país, especialmente cuáles son las ciudades, cuáles son las cifras que manejamos y qué es lo que pasa tradicionalmente con estas tasas de suicidio en Colombia. Veamos. Hoy en Juntos a las 3 nos acompaña el director general del Instituto Nacional de Medicina Legal, Carlos Eduardo Valdés, quien nos informará acerca de las cifras de suicidio presentadas en Colombia. En Colombia el suicidio es un fenómeno que viene en aumento en los últimos 3 años. Hoy en día registramos un aumento del 1.3% de todos los suicidios.
Se han presentado hasta la fecha 1.662 suicidios. ¿Qué edades se ven más afectadas? Las edades más afectadas son edades muy productivas, entre los 20 y los 30 años. En segundo lugar está entre los 31 y 40 años. Pero hay un factor relevante y es que se ha presentado en el transcurso del año suicidios entre los 5 y los 9 años. Es muy importante este hallazgo porque lo que nos está indicando es que los niños se están suicidando. Estos casos son importantes porque hemos podido demostrar que no ha habido un comportamiento patológico psiquiátrico previo, es decir, estos suicidios se enmarcan dentro de las situaciones de depresión y de trastorno generados por violencia intrafamiliar. Y también hemos presentado suicidios que van en aumento en adultos mayores de 60 años. Los adultos mayores también ha incrementado su tasa de suicidio, que guarda relación esta situación con las circunstancias de descuido del adulto mayor, de maltrato hacia los mayores. ¿En qué regiones del país se ve más reflejada esta situación? Están en primer lugar el departamento de Antioquia, en segundo lugar Bogotá. Son, digamos que, los dos sitios del país donde más se reflejan los índices de suicidio. Aproximadamente a diario, ¿cuántos casos por suicidio recibe medicina legal? Bueno, a diario podemos estar recibiendo a nivel nacional cerca de 5 a 6 casos diarios a nivel nacional. En algunas ocasiones y los fines de semana aumenta. Este es un fenómeno también que aumenta con ocasión de los fines de semana, tiempos de ocio, y está relacionado con situaciones donde hay exaltación de sentimientos, bien sea sentimientos familiares o sentimientos grupales. ¿Es posible que los índices de suicidio se estratifiquen por situaciones de orden económico o emocional? Sí, predominantemente los meses de enero y febrero en Colombia son donde más se presentan suicidios y guarda relación con el ajuste especialmente de índole económico que tienen todas las familias, especialmente los grupos familiares más necesitados, con las nuevas tarifas que año a año se dan. Entonces estos ajustes que todos los colombianos sufrimos a partir del 1 de enero generan ciertas situaciones que pueden llevar al suicidio, porque los meses donde sea más frecuente el suicidio son enero y febrero. Para finalizar, un mensaje para aquellas personas que están pasando por una situación difícil en su vida. Bueno, el mensaje es muy sencillo. Creo que a esas personas hay que decirles que todos la necesitamos. La pérdida de una vida en la sociedad es invaluable. Todos necesitamos de todos. Y una cosa más importante, el suicidio es una conducta que genera escuela. Las personas aprenden del suicidio. El suicidio de una persona genera también motivaciones para el suicidio de otras. Por eso el mensaje es un mensaje de esperanza, es un mensaje también de solidaridad. Mira que me llamaron poderosamente la atención varias cosas que anotaba el director de Medicina Legal. Y más porque, si nos dimos cuenta, es un flagelo que se hereda. Y no solamente se hereda, sino que además se aprende. Y cuando de aprendizajes hablamos, pues hay que tener mucho cuidado. Porque recordemos que si bien es cierto, la palabra educa, el ejemplo termina enseñándonos. Como dicen por ahí, el suicidio no mira país, raza, religión, edad, género y nivel económico. Algunos se sorprenden porque, como le decía el doctor, hay niños de 6 años que ya empiezan con ese flagelo, con ese tema, y algunos terminan suicidándose, así como muchos adultos mayores también toman estas decisiones. Así que si usted está en casa, tiene un amigo, algún familiar que le da por decir que tiene ganas de suicidarse, póngale cuidado, porque tal vez no lo puede estar diciendo en broma. Sí, y a veces la gente dice, no, pero es que el suicida nunca avisa. Claro que sí, hay algunos que sí avisan. ¿Por qué? Porque seguramente están padeciendo un trastorno mental, especialmente la muy conocida depresión o trastornos por consumo de alcohol, que son un importante factor de riesgo de suicidio, no solamente en nuestras tierras, sino también en el resto de Europa, América del Norte. Los países asiáticos, miren que, por ejemplo, Japón
tiene una especial importancia. La conducta impulsiva y el suicidio termina siendo un problema complejo de la sociedad. Yo pienso que en la conducta de suicidio siempre van a intervenir factores psicológicos, sociales, biológicos, culturales y ambientales. Es decir, que tiene una sumatoria de una serie de variables que en últimos son las que permiten que este comportamiento se genere en los seres humanos. Nos dice Egna Dávila en Twitter: la depresión es una de las causas. La esposa de un amigo se suicidó, era muy celosa y dejó un niño de 10 años. Hay ciertas etapas que son como muy fuertes cuando la gente empieza a pensar en este tema del suicidio, que lo estábamos hablando antes del programa. Uno, por ejemplo, son los acontecimientos estresantes que causan esa tristeza o depresión. Como lo decía el doctor, la depresión es como esa enfermedad como más latente que lleva a la persona a hacer la tentativa de suicidio o a suicidarse. Generalmente siempre la persona que se suicida es porque ya viene padeciendo de algunas, si se puede decir, algunas luces fugaces de depresión, o porque ya ha estado ya intervenida terapéuticamente. Y cuando vemos las intervenciones terapéuticas son las únicas estrategias que se contemplan como la salida idónea. Pero hoy les tengo un caso interesantísimo, porque es el psicólogo William Torres quien nos acompaña en esta tarde, y él desde su punto de vista de psicólogo nos viene a contar, pero también nos viene a contar desde su punto de vista de familiar cuando padeció también en uno de sus familiares el suicidio, pero así, de la mano. Veamos qué nos dice el doctor Torres. En esta tarde de Juntos a las 3 nos encontramos con el psicólogo William Torres, terapeuta clínico y de familia, quien nos hablará de las causas de suicidio más recurrentes en Colombia. La causa de suicidio más recurrente en nuestro país es la vejez. Los ancianos llega un momento en que no tienen sentido de vida. Dice el doctor Víctor Frank, el creador de la logoterapia, que cuando un ser humano tiene sentido de vida, encuentra el cómo vivir. Pero si yo no sé para qué vivo, no encuentro ni siquiera cómo hacerlo. Luego encontramos las personas con consumos de sustancias psicoactivas, y las adicciones en general pueden llegar a un momento de que la persona pierde como la luz. Cuando hablo con personas que están en adicción, me dicen, es que me encuentro como en un hueco, ayúdeme a salir de aquí, de este hueco. También la violencia intrafamiliar. Una de las causas de violencia intrafamiliar en nuestro país es el sentido económico, porque el mundo le está diciendo a la gente, si usted no tiene, usted no puede ser feliz. Y allí vemos algo que quiero que los televidentes tengan muy en claro. Los niños también se suicidan. Cuando el niño ve a sus padres separándose, cuando el niño vive una violencia intrafamiliar severa, el niño piensa en morirse porque se siente culpable. Y muchas veces peor cuando los padres dicen, es que yo vivo por usted, por sus hijos. ¿Cuáles son los factores que permiten identificar un comportamiento suicida? Hay un ritual que se ha estudiado muchísimo y es el ritual de despedida. Allí voy a entrar en un tema personal. Este tema del suicidio es un tema que a mí me toca personalmente. Hace muchos años, cuando yo todavía era estudiante de psicología, un familiar muy cercano se suicidó. A mí me partió la vida en dos y a mi familia le partió la vida en dos. Yo incluso creí que no iba a terminar carrera. Me sentía el peor psicólogo del mundo. ¿Cómo no me había dado cuenta que esta persona que yo amaba tanto había fallecido? Él hizo un ritual de despedida. Yo no lo entendí en ese momento, no lo vi. Era una persona brillante, inteligente, había estudiado en Leningrado. Vino con tesis laureada de la Universidad de Leningrado. Trabajó para el Estado, pero trajo dos cosas admirables de Europa. Una, un buen estudio. Dos, un alcoholismo. Bebía vodka de 45 grados como beber agua. Y se le juntaron dos cosas. Empezó a tener lagunas mentales y la persona con que vivía no se lo aguantó más por el alcoholismo. Entonces la pérdida, un duelo, sumado a su alcoholismo, lo llevó a un suicidio. Pero un mes antes de suicidarse, vino aquí a Bogotá, él estaba en otra ciudad. A cada uno de los familiares le entregó una prenda, un regalo, un obsequio. Invitó a una comida. Se reunió con cada uno y nos dio consejos.
estaba haciendo un ritual de despedida y no lo vimos. No lo vi venir. Muchas personas, muchas familias sobrevivientes, como la mía, de un familiar que se ha suicidado, empezamos a sentir culpa, ¿cómo no lo vi? Entonces, cuidado con los rituales de despedida. Cuidado cuando un joven escribe, no, es que me voy a matar. Aquí quiero hablar de las creencias populares. La gente dice, es que el que se va a suicidar no lo avisa. Le quiero contar a las familias en este momento que de cada 10, 8 suicidas han avisado. Han dicho, me voy a suicidar, y la familia no ha creído. Los que están en su entorno no han creído. Por ese mito o creencia popular. ¿Cuál es el tratamiento psicológico adecuado? Yo pensaría más en cómo prevenir. Primero, hogares más estables, hogares más felices. Segundo, hablemos del tema de la muerte. Dejemos que nuestros hijos hablen. Hay hogares donde en este momento son hijos huérfanos de padres vivos. ¿Por qué hijos huérfanos de padres vivos, William? Ese término es muy duro. Sí, porque es que los que no tienen dinero, entonces no están, porque es que están trabajando para conseguir dinero y los hijos solos. Los que tienen dinero, entonces están cuidando el dinero y sus hijos solos. Entonces tenemos tanto los pobres como los ricos, tenemos hijos huérfanos de padres vivos. Una estabilidad social donde haya proyectos para la juventud, donde la gente realmente piense en la vida, cátedras de felicidad. Nosotros les enseñamos a nuestros hijos a memorizar una cantidad de cosas, pero les enseñamos a ser felices, no, les enseñamos a tener. Tienes que trabajar, tienes que estudiar para tener. Algunas recomendaciones para las personas que quizás estén pasando por esta situación. Siempre hay una salida. Que tú tal vez en este momento te sientas desesperado porque tal vez estás pasando por una depresión, tal vez un duelo, una pérdida severa, una pérdida de trabajo, tal vez estás enfermo, tal vez estás anciano, pero tienes una alternativa y sobre todo, insisto, tienes un propósito. Viniste a esta tierra para algo y estoy seguro que cuando lo encuentres te darán ganas de vivir. Busca ayuda, habla con tu familia, tienes una red de apoyo, hay gente que te ama y te ama muchísimo. Bueno, ya vemos que no estamos solos, tenemos una red de ayuda y la red de ayuda siempre está en nuestra familia, en nuestros amigos, en los terapeutas a los que podamos acercarnos, en los consejeros y en todas las personas que quizá a través de un abrazo nos puedan decir que nos aman. Nos dice un anónimo, soy depresivo y tengo tendencia suicida. La verdad me motiva un simple abrazo de mi pareja, me conforta el estar con ella y compartir, así sea un simple beso e incluso salir a caminar, a tomar el bus y aún más a contemplarla cuando ella toma una siesta. Podría decirse que esto es lo único que calma mis demonios. Y nos dice Derlis Aleán Díaz en Facebook, el suicidio o intento hace sufrir a la familia enormemente. Autocontrol, por favor, en los hogares. La gente se manifiesta de forma importante. Dicen que alguien que hable de suicidio puede estar abiertamente pidiendo ayuda. ¿No? No necesariamente tiene que decir, oiga, me ayuda, mire qué pasa Sí. eso. No, simplemente, ya estoy mamado, no quiero más esto. Entonces, si uno de pronto escucha eso, hay que acercarse como con mucha cautela, sentir que esa persona es importante, porque si nadie le ayuda determinadamente, se rinde ante la oscuridad que lo embarga, que es esa Como depresión. Se mete en ese hueco. El doctor Córdoba, es precisamente un grito pidiendo ser escuchados o pidiendo ser ayudados. Así que nosotros estamos en condiciones no solamente de tener acceso a métodos comunes, por ejemplo, de soluciones. Hay mucha gente que frente a este comportamiento no solamente utiliza armas de fuego, sustancias tóxicas como plaguicidas, todo eso se ha demostrado, pero eficaces para reducir las tasas de suicidio, tengo que decirle, vivir una vida no hipócritamente feliz, sino naturalmente y realmente como feliz y buscando la tranquilidad y el equilibrio entre todos los miembros de la casa. Vamos a la lotería y ya regresamos con esto que se llama Juntos a las 3. Pues doctora Carmen, le cuento que ayer estábamos hablando con una amiga que se llama María Guarnizo, que es la esposa de Daniel Abadía, que es los directores técnicos de Artista Fútbol Club. Bueno, Fabián y Kay, bueno, y mañana de qué van a hablar en el programa, vamos a hablar de cómo prevenir el suicidio. Y me dijo, ¿cómo le parece
que mi hermano Álvaro Guarnizo Granados ha escrito un libro. Y aquí está, Valentía o Cobardía, Suicidio, cómo enfrentarlo. Maravilloso. Pero, doctora Carmen, pues obviamente ahí tenemos el librito de Álvaro, pero yo le he traído a Álvaro no al programa, porque está en Neiva. Porque es de Neiva. Pero entonces vamos a llamar a Alvarito, por favor, para que nos cuente por qué uno decide escribir algo sobre el suicidio. Perfecto, me gusta la idea. ¿Aló? Por favor. ¿Aló? Alvarito, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Juntos a las 3 con este tema tan importante hoy como la prevención del suicidio. Aló, Fabián, que no lo escucho. ¿Aló? ¿Aló? ¿Ya me escuchas? Sí, lo escucho. Sí, cuénteme. A ver, Fabián, pues hay una cantidad de factores aquí. Yo pensaría que lo más importante es, digamos, como observar las señales de alerta para tener en cuenta en personas potencialmente suicidas. Porque los seres humanos inicialmente tienen ideación suicida y también tienen, digamos, de alguna manera, en el síndrome tanático tienen también, digamos, tendencias suicidas. Pero hay señales de alerta. ¿Me están escuchando, Fabián? ¿Bien? Sí, te estamos escuchando. Sí, perfectamente. Yo aquí tengo, digamos, un listado como, por ejemplo, hay que estar, digamos, como alerta con esas señales. Por ejemplo, alteración de los patrones de sueño, dormir en periodos no regulares, cambios de conducta abruptas, comer a deshoras o tomar licor sin control, irritación y tendencia a reaccionar emotivamente sin causa aparente, hablar frecuentemente de temas de fatalidad, negativismo o soluciones o salidas trascendentales a los conflictos o problemas corrientes, pérdida del control y del humor temporalmente, cambios repentinos del estado de ánimo, tendencias a retraerse o a deprimirse, pérdida de estima y del amor de sí mismo, apatía y desmotivación, ansiedad e inseguridades reiteradas y evocación de experiencias pasadas vividas como agradables. Debo decir que el suicidio, digamos, la base del suicidio está en la fase depresiva aguda. Es como si el ser humano decidiera, digamos, apagar el cerebro. No hay flujo de dopamina. Entonces, cuando el cerebro nosotros lo desconectamos, entonces los marcadores que llaman ustedes, llamamos los psicólogos, que nosotros programamos neurolingüísticamente, son los que terminan por quitarnos la vida, o sea, los factores, digamos, aquellos asociados a la parte, digamos, del sufrimiento emocional. Pero además hay otros factores que en la fase, digamos, que yo construí, digamos, en el aspecto terapéutico, porque yo le hablé ahora de lo preventivo, pero es que también hay que intervenir, digamos, a la persona que intenta suicidarse y que no lo logra. Por ejemplo, hay unos factores que son generales: pérdida del vínculo afectivo y de la confianza básica, baja autoestima, la frustración, pobre capacidad de espera, baja o pobre capacidad para enfrentarse y resolver las frustraciones, alto sufrimiento emocional y afectivo, alto grado de desesperanza y pérdida de la fe, pérdida de la autoestima y del amor de sí mismo, pérdida de la voluntad y del sentido por la vida. Que nosotros tenemos que entender que el ser humano, digamos, la realidad la construye día a día, pero además somos emociones en movimiento, pero uno construye lo psicológico en la vida interactiva, y a la vida hay que buscarle sentido, y la vida debe tener un propósito, que es lo que nosotros de pronto, digamos, Alvarito, a la gente a eso. Alvarito, uno trabaja ¿Y cómo hacemos para prevenir este flagelo? Pues, ¿de qué forma tú nos puedes...? Yo diría que hay una cantidad, digamos, de marcadores y cosas en el libro, los narro. Por ejemplo, en el proceso de ayuda que yo documento y que pego, digamos, del material, lo hicimos, digamos, en un lenguaje universal para que cualquier ser humano lo pueda digerir, pueda autoayudarse y ayudar a otro. Por ejemplo, hay que fomentar las relaciones y hay que fundarlas en la confianza básica y en la coherencia de vida, porque el ejemplo sí enseña, ya hoy lo está usted escuchando. Hay que permitir y experimentar actitudes positivas, ser bastante fuerte como para saber cuánto uno debe actuar con firmeza, pero además también nosotros tenemos que estar prestos para respetar el mundo de lo privado, comprender los sentimientos del otro, confirmar y reconocer al otro para crear relaciones de ayuda, digamos, basadas en la confianza básica. Y es más, después de eso, yo quería, digamos, hacer referencia como a las fases del suicidio, porque es que en cada fase hay que prestar una ayuda muy particular. Y la primera fase es la fase simbólica, es que el suicida sí simboliza y representa cómo se va a matar, para que nosotros desestimamos eso. Entonces, al desestimarlo, nosotros, digamos, no enfrentamos la fase crítica, que es la fase simbólica. Entonces, cuando nosotros veamos a alguien en la fase simbólica, que se llama fase precrítica, hay que llevar a la persona a una situación de mediación, de fuerza, hasta llegar a la confrontación y sacarlo, digamos, de esa realidad, porque al sacarlo, digamos, del hueco en ese instante, eso salva la vida. ¿Cómo lo vamos a sacar de ese hueco? El hueco es decir, como la salida, digamos, inevitable. Como claro, pero ¿cómo lo vamos a ayudar? ¿Cómo lo vamos a ayudar a sacar? Pues sencillamente hay que confrontarlo.
Hay que mediar con él, medir la fuerza y llevarlo a una confrontación para poderlo sacar de esa situación, digamos, como de... Y cuando salimos... Que es de valía, ¿cierto? Y cuando salimos de la simbólica, ¿a cuál pasamos? Entonces pasamos a la fase que yo le llamo eso le llamo la fase del intento. Esa sí es cuando el ser humano se agrede, se lastima, se lacera, ¿cierto? Entonces, en esa situación también hay que sacarlo, digamos, de esa tendencia y rápidamente, digamos, hay que confrontarlo más directamente. Claro. Es ahí donde prácticamente, como él ya prácticamente pasa de la simbología a agredirse, entonces puede pensar que, digamos, que esa es la salida para ponerle fin al dolor emocional. Y luego pasa a la fase del acto, que la fase del acto sí es muy complicado porque en la fase del acto ya es determinante. Tenemos que volver a recuperar, digamos, la situación. El que no se mata, entonces hay que llevarlo a una situación de, yo le llamo posventiva, de resiliencia. Pero el que se mata así es desafortunado porque el dolor que deja en la familia trasciende generaciones. Entonces, así les relaté brevemente, digamos, lo que creo que en el libro es lo inédito. Yo tengo unas etapas del suicidio con proceso de ayuda, que es para que cualquier ser humano, con un mínimo de información, pueda entender lo que está pasando con él y pueda ayudar a otras personas. Me parece que el libro, si me diera la oportunidad algún día, alguna universidad, algún colegio, en cualquier parte del mundo, yo pudiera ir y entregarle, porque es que tengo un manual preventivo que se llama Cruel Verdad o Realidad que Mata, Suicidio, cómo prevenirlo, y el libro que ustedes tienen en la mano se llama Valentía o Cobardía, Suicidio, cómo enfrentarlo, porque es que el acto es valiente, pero el contexto es cobarde, porque el término tiene otras salidas para poder enfrentar la vida. Alvarito. Cuénteme. Tenemos que hacer un programa con usted. Sí, pues es que yo tengo material. Pero tiene que venir de Neiva, Alvarito. Pero tiene que venir de Neiva porque usted no parece de Neiva, hermano. No. Él parece santandereano. Parece como paisa, ¿no? Eso habla, pero rapidísimo. No, pero muchísimas gracias. Con 3 minutos, entonces eso fue lo que hice. Miren, es más, yo tengo otros materiales. Yo llevo trabajando, digamos, en el sistema internatico toda la vida. Claro. Porque yo estudié con un compañero en Bogotá que cuando estamos haciendo el último semestre se suicidó. Claro. Entonces, Alvarito, pero te prometemos que vamos a hacer un programa más precisamente dedicado a toda la prevención. Pero hoy tenemos también a otro especialista que es el doctor Valderrama, Fernando Valderrama. Él es subdirector del Ministerio de Salud, específicamente en el área de suicidio. Y veamos qué nos dice. ¿Por qué es tan importante este tema que ya es un flagelo de carácter estatal? Veamos. Hoy en Juntos a las 3 nos acompaña Fernando Valderrama, subdirector de enfermedades no transmisibles del Ministerio de Salud, para hablar de este tema. Pero desde el Ministerio, ¿cómo van los resultados a 2016 en suicidio en Colombia? En primera medida, el suicidio es un evento prioritario para la política pública a nivel nacional. La conducta suicida ha sido considerada como un tema de gran interés y a partir de este año fue incluido dentro del protocolo de vigilancia de los eventos de interés en salud pública por el Instituto Nacional de Salud. A nivel mundial se registran alrededor de 800.000 casos de suicidio cada año, convirtiéndose en la segunda causa de muertes violenta más frecuente en hombres, que llega alrededor del 50% de todas las muertes sumadas a nivel internacional, y el 70% en las mujeres. En Colombia las cifras de suicidio han tenido un comportamiento, si bien estable en los últimos años, según los datos oficiales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, del DANE. La tasa se ha mantenido oscilando entre 5.6 y 4.8 por 100.000 habitantes en el territorio nacional. ¿Es más recurrente en jóvenes o adultos? La conducta suicida, y según datos del Estudio Nacional de Salud Mental, desarrollado Ministerio de Salud conjunto con la Universidad Javeriana, nos da unas cifras muy similares. Tanto en adolescentes la ideación suicida se encuentra en el 6.6% del total de población general. Esto en contraste con un 6.5% que se presenta en población adulta. En cuanto a lo que es el intento de suicidio, se registró en el 2.5% de la población adolescente en comparación con el 2.57% de la población adulta. Nos da unas cifras, si bien muy similares, pero nos mantiene este evento como de prioridad y hacia allí van encaminadas todas las acciones a fin de fortalecer toda la promoción de la salud mental y abordar de una manera oportuna la conducta suicida. ¿Qué planes se realizan a nivel nacional con el fin de evitar el suicidio?
La conducta suicida en todo su contexto se ha priorizado dentro de la política pública, tanto así que desde el 2012 quedó incluida dentro de las metas visibilizadas en el Plan Decenal de Salud Pública. Allí quedó como una prioridad en la conformación del nuevo Ministerio de Salud y Protección Social. En 2012 también se conformó un grupo que es el Grupo de Gestión Integrada para la Salud Mental, que se encuentra en la Subdirección de Enfermedades No Transmisibles, y de allí se lideran todas las acciones frente a esta situación. Asimismo, Colombia tiene una ley de salud mental, la ley 1616, en donde aborda todo el enfoque desde la salud, desde su enfoque de salud mental más promocional, desde su enfoque más positivo, hasta todos los diversos problemas y trastornos mentales, y de allí que se pueden derivar en una conducta suicida. El Ministerio de Salud desde el 2012, asimismo, conjunto con la Organización Panamericana de la Salud, ha desarrollado toda una serie de lineamientos para abordar esta problemática en las poblaciones más vulnerables. ¿Qué mensaje nos deja el doctor José Valderrama de parte del Ministerio de Salud? Es muy importante que la comunidad en general, las autoridades sanitarias y todos los miembros y personal de salud reconozcan que se cuentan con toda una serie de instrumentos, que en la página del Ministerio www.minsalud.gov.co se encuentra una caja de herramientas y se encuentra en el repositorio digital toda una serie de documentos que van a orientar el abordaje de la conducta suicida desde su misma ideación, desde el mismo plan, desde el mismo abordaje de esta problemática, que en el Instituto Nacional de Salud se incorpora la notificación de característica obligatoria de todo el intento suicida para poder intervenir a esta población que tiene o que potencialmente puede presentar algún problema o un trastorno mental, y que se cuenta en el marco de todo lo que es el plan obligatorio de salud, al cual toda la población tiene total acceso y al cual tenemos un aseguramiento universal, todo ese paquete de servicios, ese paquete de herramientas y todas las atenciones desde su manera más integral, de que se preste un abordaje, de que se le preste todo ese seguimiento, de que tenga toda la intervención por los equipos de salud, a fin de disminuir las incidencias de la conducta suicida en nuestro territorio. Los datos disponibles demuestran de forma contundente que la prevención y el tratamiento adecuados de la depresión y del abuso de alcohol y de sustancias reducen las tasas de suicidio, al igual que el contacto de seguimiento con quienes han intentado en otras ocasiones anteriores suicidarse. Que tenemos desafíos, que tenemos obstáculos, muchos, porque a nivel mundial la prevención del suicidio es una necesidad que no se ha abordado de forma adecuada, debido básicamente a la falta de sensibilización sobre la importancia de ese gravísimo problema y al tabú que lo rodea e impide que se hable abiertamente de ello. Hay familias en las que el tema está vetado, hay sociedades en las que el tema también está vetado. De hecho, solo unos cuantos países han incluido la prevención del suicidio entre sus prioridades. La fiabilidad de los sistemas de certificación, de notificación de los suicidios requiere importantísimas mejoras y hay que hacerlo. Es una necesidad de Estado y es evidente que la prevención del suicidio requiere también la intervención de sectores distintos al de la salud y exige un enfoque innovador, integral y multisectorial, con la participación tanto del sector de la salud como de otros sectores, como por ejemplo los de la educación, el mundo laboral, la policía, la justicia, la religión, el derecho, la política y los medios de comunicación. Dicen por ahí que hay que hablar abiertamente del suicidio, señor, y no tener como esa restricción, o ay no toquemos ese tema porque es complicado. Durante un proyecto antisuicida en una reserva para nativos norteamericanos con una alta tasa de suicidio, varios alumnos de 8º grado admitieron estar planificando activamente sus suicidios. Antes que participaron en conversaciones abiertas sobre este tema, esas conversaciones abiertas violaron los tabúes culturales. ¿Qué pasó con eso? Decidieron firmar un acuerdo de sí a la vida y no al suicidio, gracias a poder compartirlo en este proceso, digamos, en comunidad. Y es que yo pienso que esto
se tiene que estar trabajando desde comunidades pequeñas, que en la medida en que se vayan sumando muchas más gentes, muchas más comunidades, pues el flagelo va a ir obviamente en decadencia. Pero hay factores que indudablemente protegen del comportamiento suicida, y entre estos factores protectores del suicidio se encuentran los siguientes: poseer habilidades sociales que le permitan integrarse a los grupos propios de la adolescencia en los colegios y en la comunidad de forma positiva, poseer confianza en nosotros mismos, para lo cual debemos ser educados, destacando nuestro éxito y sacando experiencias positivas de los fracasos, sin humillaciones y sin crearles ningún tipo de sentimientos de inseguridad. Tener habilidades para enfrentar situaciones de acuerdo a sus posibilidades. Todo esto lo único que nos permite es definitivamente enfrentarnos a las situaciones diarias, a eventos y a contingencias ambientales en las que probablemente no vamos ni siquiera a fracasar. Hay que reservar energías para asumir esa piedra que tenemos en el camino, para sacar empresas donde vamos a salir triunfador. Pero hoy le traigo a Luz Marina Carrillo. Ella es directora de la Fundación Unidos contra la Depresión, que evita precisamente el suicidio. Y ella nos viene a contar cuál es el trabajo desde esta fundación. Veamos. Hoy en Juntos a las 3 visitamos a Luz Marina Carrillo, directora de la Fundación Unidos contra la Depresión, FUNIDEP. Ella nos explica qué hace esta institución. FUNIDEP es una fundación, Unidos contra la Depresión es una organización sin ánimo de lucro que fue creada en el año 2007 a raíz de una situación particular que me sucedió con una crisis de depresión. Entonces, desde ahí empecé unas marchas, movilizaciones, unas protestas ante el Ministerio, ante el Congreso, para que se creara una ley que protegiera la salud mental de los colombianos, y afortunadamente se creó la Ley 1616 del 2013. Estadísticamente, ¿quiénes se suicidan más, los hombres o las mujeres? La tasa de incidencia de la depresión es más alta en las mujeres que en los hombres, pero la tasa de suicidio en el hombre es 4 veces más alta que en la mujer. Se dice que un 9% de adolescentes en cada año en Colombia se suicidan aproximadamente entre 900 a 1.200 personas, o sea, a nivel mundial se suicidan unas 1.200 personas y por lo menos intentan hacerlo unos 20 millones de personas, o sea, cada 3 segundos se suicida una persona en el mundo. ¿Qué hacer cuando alguien manifiesta que se va a suicidar? Cuando una persona manifiesta que se va a suicidar es porque realmente tiene ese pensamiento de muerte que le está rodeando en la cabeza, ¿sí? Si de pronto, además de los problemas que puede tener económicos, familiares, separación, divorcio o algún duelo, además de eso está viviendo la depresión con toda la sintomatología que eso significa: bajo estado de ánimo, angustia, desespero, a veces les da pánico, miedo, y fuera de eso, el hecho de que las familias casi siempre como que se alejan un poco de las personas que sufren de depresión, de sus parientes, y eso lo que motiva es a que la persona empiece a pensar en el suicidio para no sentirse una carga ni para la familia, porque ve que de pronto con esas crisis no puede llevar una vida como productiva, una vida normal, sino que de vez en cuando le da crisis. Entonces eso lo que hace es que refuerce el pensamiento suicida. Pero si una persona lo está diciendo es porque lo está pensando, Según su experiencia, ¿cómo prevenir el suicidio? Pues es preferible de que si una persona tiene, lo que pasa es que como el 70% de los suicidios están relacionados con antecedentes depresivos, entonces de la depresión al suicidio, o sea, solo hay un paso. Entonces la mayoría de la gente que llega ya, si tengan depresiones leves, tienen pensamientos suicidas. Entonces uno lo que busca es de que la persona se trabaja la terapia individual, se trabaja terapia sistémica con toda la familia para que ellos apoyen y no más bien como que lo traten o lo estigmaticen o lo discriminen o le digan que es una persona con falta de carácter o que es una persona débil. Trabajamos con grupos de apoyo también. Y se busca de que la persona inicie desde el primer momento en que empiezan los síntomas de depresión, de su bajo estado de ánimo, inapetencia, insomnio, que son los primeros síntomas, empiece desde una vez a buscar ayuda y no espere a que los síntomas ya estén demasiado disparados. Si usted tiene una depresión y tiene pensamientos suicidas, escuche los consejos de la doctora Carrillo. Bueno, las personas que en ese momento están pensando en suicidarse, pues yo les recomiendo que busquen ayuda inmediatamente, no esperen a que los síntomas se disparen,
sino que desde ya empiecen a buscar soluciones, herramientas para poder salir de la situación en la que se encuentran, ¿sí? Que realmente pues mucha gente intenta hacerlo, pero la mayoría de las veces no se logra, ¿sí? Sino que la persona tiene que intentarlo 5, 6, 7 veces para poder lograrlo. Entonces realmente mucha gente me ha llegado a la fundación después de un intento de suicidio que quedan muy mal, ya quedan mal porque se fracturaron, porque se tiraron de un piso alto, porque entonces quedan no solamente quedan mal como mentalmente, psicológicamente, sino que también físicamente pues quedan muy mal. Entonces no es tan fácil realmente uno suicidarse, eso no es tan fácil. Además hay un 70% de posibilidades de que uno de los miembros de la familia lo vuelva a repetir también. Entonces pues realmente no es aconsejable. Los sobrevivientes del suicidio, es decir, los familiares de la persona que se suicida, realmente terminan también con depresión y pueden terminar con pensamientos suicidas. O sea, realmente es una situación bastante compleja y sí hay solución. Fuera que uno dijera, no, la depresión o la enfermedad o algún problema no tiene solución, pero no, siempre se encuentran soluciones. Siempre se encuentran las soluciones y como vemos hay fundaciones que están encargadas, por ejemplo, de hacer mucho más apacible este dolor inmenso. Y aquí tenemos un gran ejemplo. Si usted tomó nota, por favor, asista, llame o busque ayuda. Lo principal es salir de la depresión y buscar ayuda ante estos comportamientos que uno de nuestros familiares o de nuestros cercanos puede estar atravesando. ¿Le parece? Me parece. Bueno, usted tenía una frase que nos iba a comentar. Sí. Ricardo Alberto Romero dice, buen tema, la vida ha perdido el valor porque se han perdido los valores. Falta la fe, esperanza. Hoy reina la poca autoestima, las cirugías estéticas, celulares en conformidad con lo que se tiene. Y Vergel Fabián en Facebook escribe, la persona que se suicida comúnmente busca hacer sufrir a otras personas. David Hernández escribe, el suicidio es algo complejo y varía según la persona y sus experiencias, al igual que la situación actual. Dice Luis Fernando en Twitter, a los enfermos mentales de depresión les cierran las puertas laborales y hasta las educativas. Sociedad implacable con quien está en dificultades el ser humano. Como vemos, aquí hay de todo para todos, pero tener una capacidad de autocontrol sobre nuestro propio destino, como bien lo dijera el poeta chileno Pablo Neruda cuando expresó, tú eres el resultado de ti mismo. Así que es una invitación para que nosotros sigamos cultivando, sigamos viendo y busquemos la ayuda oportuna en el momento en que la estemos requiriendo. Evitemos el suicidio y cuando veamos comportamientos cambiantes y variados en nuestros familiares o en personas cercanas, demos un grito, demos un apoyo, porque seguro lo están necesitando. Y aquí sigue El Sol Sale para Todas, por favor no se lo pierdan. Un comportamiento y otro. ¿Por qué? Porque cuando ya a ustedes le están repartiendo las medias, quédese con las medias, al tío le dejan los zapatos, a usted le dejo mis chaquetas, y uno dice, ¿por qué está repartiendo las cosas? O empiezan a escribir mensajes Son como mensajes, despidiéndose, sí, unos mensajes muy extraños que ahí es donde uno tiene que estar alerta, si está cercano a estas personas. Claro, ¿no? Entonces nosotros les vamos a dar acá, con una serie de especialistas que tenemos invitados, a que precisemos cuáles son los comportamientos que nos llevan a deducir o a pensar que estamos cercanos a un familiar, a un amigo, a nuestra pareja, casi con un comportamiento suicida al borde. Su merced sabe que hoy es el día de Santa Cecilia, aparte que es día de Santa Marta, pero es día de Santa Cecilia, que es la patrona de los músicos. Así que un saludo muy especial para todos los músicos. Mire, hoy con su patrona de Santa Cecilia. No sabía, qué bueno. El 10 de septiembre, doctora Carmen, Día Mundial de la Prevención del Suicidio. A mí cuando uno proclama un día, es porque es porque la cosa se volvió grave, fuerte, y porque la incidencia de los comportamientos frente a ese flagelo se han vuelto ya repetitivos, constantes, frecuentes. Así que no demos más espera y comencemos con las frases que hacen de este programa una realidad. Es preciso observar bien esto. En nuestros tiempos, el suicidio es un modo de desaparecer. Se comete tímidamente, silenciosamente. No es un hacer
es un padecer. Y lo dijo César Pavese. Con número, nuestro hashtag para todo lo que quiera comentar es Juntos a las 3. Hashtag o numeral Juntos a las 3 y ahí usted nos comenta lo que quiera de este tema, que es complicado. Doctora Carmen, ¿cómo le ha ido? Divinamente, divinamente, pero muy preocupada. Sí, me encanta por porque el es tema que este tema estamos tratando en el día de hoy. Muy fuerte. ¿Sabe por qué? Porque la población que se ve todos los días expuesta a este tipo de situaciones es una población joven adulta. Y como es una población joven adulta, entonces nos preocupa que todos los días va en aumento. Y también va creciendo, sobre todo, en una población cuya edad comprende de los 5 a los 9 años. Y ni qué decir de las edades comprendidas más allá de los 65 años. Como vemos, era necesario hablar de la forma, de la manera de prevenir el suicidio. ¿Por qué? Porque todos los días nos sometemos a nuevas muertes, a nuevos intentos, y esto no le hace bien a la sociedad. No le hace bien en la parte de la salud psicológica, en la parte de la salud mental de una sociedad que se compromete todos los días con una evolución. Por eso nosotros desde acá, desde el equipo de Juntos a las 3, queremos sentar no solamente una voz, ¿para qué? Para generar la iniciativa entre los familiares y todas las personas que viven en los hogares para estar atento a los comportamientos, las diferencias que puedan tener entre un... Como dicen por ahí, doctora Carmen, nadie se suicida de la noche a la mañana. No, Eso no es que, ay, hoy me voy a suicidar, ya, chao. No, mire, cuando yo estaba estudiando psicología, una de las tesis que a mí más me llamaba la atención en cambios comportamentales era la que tenía que ver con la etiología del suicidio, porque mostraban precisamente que el suicidio no tenía que ver con un día ni con un comportamiento, sino que era algo que tenía unos factores, unos variables y tenía unas situaciones que nos invitaban a decir algo está pasando. Por eso, en esta tarde, para seguir estudiando toda esta problemática, debemos darle como una introducción y al introducirlo hemos invitado a nuestro psiquiatra de cabecera, el doctor Rodrigo Córdoba, quien nos acompaña en esta tarde hablando del suicidio. Veamos. Hoy en Juntos a las 3 visitamos al doctor Rodrigo Córdoba, presidente de la Asociación Latinoamericana de Psiquiatría. Él nos explica qué situaciones pueden llevar a una persona a suicidarse. El suicidio es el acto de atentar contra sí mismo. Y nosotros identificamos 3 tipos de situaciones. Uno es la idea, es decir, alguien que tiene una idea de acabar con sus días, que es supremamente común. En algún momento, así sean ideas peregrinas o ideas más establecidas, las personas piensan que esa sería la manera de solucionar sus dificultades. Lo otro es cuando esas ideas se vuelven actos, acciones. Entonces es lo que nosotros conocemos como un acto suicida o un intento suicida, y ya los médicos evaluamos esas situaciones y... Escritor italiano. No es un hacer, es un padecer. ¿Por qué? Porque padece tanto quien lo comete como el que lo padece. La familia que queda aquí, los hermanos, los tíos, los padres si están vivos, los compañeros de trabajo, los amigos, todos terminan ¿qué? Padeciendo. Y por eso se dice eso. Y además, como lo hablábamos antes de iniciar el programa, hay un sentimiento de culpa que queda con la persona que está muy cercana, como que hice mal o en qué momento me llamó y no estuve ahí para atenderlo. Entonces es algo muy fuerte. Pues le traje esta frase, doctora Carmen, el día de hoy, que dice así: amigo, hermano, hijo, padre, madre, tío, primo, cuñado, suegra, amor, ¿qué tienes? Últimamente ya no comes, no duermes, estás abusando del alcohol. Daría todo por no perderte. ¿Estás pensando en quitarte la vida? Me estás matando y esto no es un homicidio. Hoy queremos prevenir el suicidio. Muchísimas gracias. Me gustó. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Me gustó sobre todo porque deja sentado que la persona se está dando cuenta del cambio comportamental que está viviendo el otro.
Y no crean, a veces dicen, pero es que no se le notaba, es que no nos dimos cuenta, es que quizás, ¿dónde estábamos nosotros? Muy buenas tardes tengan todos nuestros televidentes, que como todos los días se conectan con este programa que se llama Juntos a las 3, con la doctora Carmen Larrazábal, Fabián Mendoza y su merced. Muchísimas gracias a todas las personas que todos los días se conectan con nosotros, nos escriben, están pendientes de las llamadas, de comentarnos sobre nuestros temas del día, que siempre son de carácter educativo. Y hoy, un tema que nos preocupa muchísimo. Si ya hemos hablado de este tema en otros programas, pero hoy queremos hablar es de la prevención que nos aqueja con este tema que en Colombia las cifras realmente son impresionantes. Y a nivel mundial, ni se diga. Doctora Carmen. Sí, señor. Un tema muy fuerte, el que tenemos el día de hoy. Sí. Y la gente nos puede llamar al 410-7325 o escribir a nuestras redes sociales, en Facebook Juntos a las 3, en Instagram y en Twitter @Juntos a las 3